Hola a todos, mi nombre es Camila Niño, soy ingeniera en proyectos consultora de Engie Laborelec y bueno, un poco para motivarlos con respecto a los proyectos que van a tener, que se están realizando en el curso de hidrógeno de que está dictando Corfo, voy a hablar un poco de lo que se refirió mi trabajo de título, con lo que me gradué de ingeniera civil mecánica en la unidad de negocios de hidrógeno de Engie Latam, por parte, obviamente, mi comisión formada por mi jefe en ese momento, Kulanji, y mis profesores de mi comisión de la Universidad de Chile, quienes están ahí, Williams Calderón y Paulina Ramírez. Un poco lo que les quiero transmitir es este estudio de prefactibilidad técnico y económica del uso de la celda de combustible tipo membrana intercambio protónico, la PEM, que es una de las más utilizadas en movilidad, y precisamente esta se estudiaba alimentar con hidrógeno para transporte, electromovilidad de la minería chilena, para camiones grandes, camiones mineros. Y bueno, en general, un poco para ahondar en los objetivos, dentro de este estudio se desarrollaron una serie de entregables. También Engie le interesaba mucho ver la prefactibilidad de lo que estaba obteniendo con respecto al proyecto Rhino en ese minuto, que es un proyecto en el cual se basó mi memoria. El proyecto Rhino se refería a la adaptación o retrofitting, que es como el término técnico, del tren de potencia que era a diésel, transformarlo a eléctrico más hidrógeno. Entonces, en general, lo que queríamos obtener con este estudio era ver si era viable y técnica y económicamente factible implementar esta tecnología PEM alimentada con hidrógeno y complementada con batería ion litio para un camión de extracción de alto tonelaje usado en minería a cielo abierto, y comparar esta tecnología con la tecnología actual, que es diésel, y versus, obviamente, que ahí nos interesaba mucho la prefactibilidad económica, porque técnicamente sí se tuvo que era viable hacer la conversión, no solamente por los costos operacionales y de mantenimiento, sino también por el gran ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero que íbamos a tener con esta tecnología. A pesar de eso, lo que más nos interesaba era ver la prefactibilidad económica de utilizar esta tecnología, si es que era factible hacerlo al 2020 en ese momento, o si no, después de 10 años más, 2030, o cuánto tiempo más iba a poder ser factible tener una tecnología adaptada en este sentido en Chile. Bueno, obviamente el proyecto involucró muchos de los alcances que ustedes pueden ver aquí. Tuvimos que hacer mucho ahondamiento de costos de capital, costos de operación, costos de mantenimiento. Muy importante entender que dentro de estos tipos de tecnologías, siempre los costos de operación y de mantenimiento, la tecnología de hidrógeno más batería siempre le va a ganar a la tecnología diésel. Y sobre todo porque como la celda de combustible es mucho más compactada y modular, se puede mantener y operacionalmente es mucho más fácil de manejar en comparación con los motores a combustión interna diésel, y obviamente mucho mejor que solamente tener la batería, dado que tenemos el problema de, como hemos visto, que se descarga rápidamente. Los C-rate, que son como los tiempos de carga o los periodos y las frecuencias de carga y de descarga de las baterías son mucho más acotados, y ese es uno de los riesgos que tenía solamente implementar el tren de potencia con batería versus apoyar la batería con hidrógeno, con celdas de combustible en específico. Entonces, aquí en realidad, hicimos un mapeo de los principales camiones que podían evaluarse para el reequipamiento de sus trenes de potencia con celdas de combustible PEM alimentadas con hidrógeno más batería. Eliminar todo lo que conllevaba el motor a combustión interna diésel, el almacenamiento diésel y una serie de potencia electrónica que obviamente también se tiene que cambiar para adaptar el tren de potencia a hidrógeno más batería. Un poco para mostrarles la metodología también. Fue muy extensa con respecto a la prefactibilidad técnica. Económicamente se iba a basar el estudio luego de haber obtenido, obviamente, los KPI que más nos interesaban, de la evolución de la eficiencia energética de conversión, además de los costos de capital que iba a tener cada uno de estos camiones CAEX. En específico, nosotros hicimos el retrofitting muy basado en el proyecto Rhino de un Komatsu 930 E-4, que tiene motor diésel a combustión interna, pero es un
ciertamente es un camión a extracción con tren de potencia eléctrico, no mecánico. Entonces eso era lo que nos interesaba, obviamente, hacer retrofitting de este tren de potencia con celdas de combustible hidrógeno y analizar en este caso la eficiencia de los trenes de fuerza, las frecuencias de mantención y los tiempos de recarga de combustible. Bueno, antes de, obviamente, para una vez empezado el trabajo había que hacer mucho de recolección de datos. Eh, Identificamos las problemáticas que teníamos a nivel global y también a nivel nacional con respecto a cómo podíamos introducir, cuáles eran las barreras de introducir esta tecnología, cuáles eran las propiedades del hidrógeno para que lo beneficiaban para poder introducirse como carrier y ciertamente como combustible, que era lo que más nos interesaba, y obviamente compararlo con la matriz energética que tenemos hoy versus la del futuro. También, bueno, hicimos un estudio de mercado del hidrógeno, de su producción y demanda. Obviamente lo que más se concentra es en la industria química, para producción de amoníaco, producción de explosivos, lo que más se utiliza el hidrógeno, así como también para refinado en la industria del petróleo. También seguimos con la recolección de estado del arte, producción de hidrógeno por electrólisis, potencial método, que sería como el potencial método carbono neutral. Obviamente nos interesa seguir de todos los procesos de producción que teníamos mapeados dentro del proyecto. Nos interesaba que el hidrógeno fuera producido como hidrógeno verde, es decir, 100% a partir de fuentes de energía renovable. Teníamos también que era importante ver que para que se produjera un ecosistema y una infraestructura de hidrógeno que sustentara los sistemas de recarga dentro de la mina, debían haber ciertas estaciones de recarga. Obviamente teníamos mapeado cómo era técnica y económicamente instalar una estación de recarga de hidrógeno, una hidrogenera. Sin embargo, queríamos llevarlo al plano más de la mina en específico que íbamos a estudiar para la introducción de la tecnología. Obviamente hicimos un mapeo de los principales manufactureros, integradores de tecnología celda de combustible, en específico PEM, manufactureros de la tecnología PEM, porque era la que nos interesaba estudiar para la inyección de hidrógeno dentro del tren de potencia CAEX, debido a como los múltiples beneficios que conlleva la celda de combustible PEM. Tiene una de las eficiencias más grandes, como podemos ver aquí en este gráfico, en comparación con las otras tecnologías, además de que la temperatura de operación era bastante propicia para la tecnología a la cual queríamos hacer el retrofitting. Y está en un estado de avance de la tecnología ya más comercial, entonces obviamente nos interesaba mapear los principales manufactureros e integradores de la tecnología. Así es como obviamente estudiamos el mercado global de la celda de combustible PEM. Dentro de estos, los principales stakeholders que participaban dentro del mercado de la celda de combustible PEM correspondían a estos, con gran incentivo, gran relevancia: Ballard, Plug Power, Hydrogenic, Toyota, PowerCell Sweden, Nuvera y Netstat. Existen muchos más, pero sin embargo nos interesaba esto dado que filtrábamos por aquellos que producían anualmente arriba de 100 megawatts anuales. Entonces eso era lo que nos interesaba para poder ver los principales stakeholders con los cuales nos queríamos retroalimentar para la conversión del sistema que era el tren de potencia. Entonces estos también eran los que principalmente introducían e investigaban, y además eran manufactureros de pila de combustible PEM, celda de combustible, que son como la unidad monómera o la unidad fundamental. Una celda de combustible PEM se agrupa en miles de celdas de combustible PEM para producir lo que sería la pila de hidrógeno. Hay muchos que producen celdas, otros producen sistemas más grandes que son pilas y generadores de hidrógeno al mismo tiempo, y lo que nos interesaba sobre todo era que desarrollaran este tipo de tecnología para aplicaciones de movilidad. Tenemos entonces, y obviamente seguimos con el estudio, hicimos una proyección de KPI, que son las proyecciones de costo de capital y eficiencias para la tecnología de celda de combustible, a partir de qué nivel de lote de producción anual
resultaba conveniente invertir en este tipo de tecnología. Eso hicimos una proyección a largo plazo. También hicimos hasta qué año y obviamente cuál sería como el target final, el objetivo final de la eficiencia eléctrica que deseamos para la celda de combustible PEM, así como también seguimos con ahondando más en el consumo energético de la minería del cobre chilena, que nos interesaba para poder entender cuánto era lo que íbamos a estar descarbonizando, cuánto eran los gases, cuánto eran los gases de efecto invernadero que íbamos a estar disipando con esta tecnología. Bueno, aquí les muestro un poco de los camiones que consideramos dentro del estudio. Consideramos camiones de extracción en sentido tal de que eran camiones de alto tonelaje usados en minería a cielo abierto, que consumían más o menos entre 2.000 y 3.600 litros de diésel al día, más cercano a 3.000, 3.600 litros de diésel al día, lo cual correspondía, estudiamos que correspondía a 1.314.000 litros de diésel al año. Y también estudiamos que luego de hacer un mapeo de los camiones a adaptar, estudiamos que existían 2.521 camiones mineros operativos al 2019 en la minería del cobre chilena, con estas marcas que ven, obviamente, las más relevantes. Sin embargo, de esa flota, solamente nos podíamos convertir a motor a hidrógeno más batería, tren de potencia hidrógeno más batería, 1.043 camiones de extracción eléctricos, que correspondería a 2.1 gigawatts que podríamos descarbonizar y podríamos utilizar para el retrofit hidrógeno más batería. Debido a que, bueno, hicimos este segundo filtrado que hicimos, fue debido a que obviamente los 2.000 anteriores que teníamos, los 2.521, correspondían a el lote de camiones a extracción que obviamente se encontraban a Rajo y a minas subterráneas. Como nos interesaba Rajo, ahí hicimos el segundo filtrado y obtuvimos 1.043 CAEX de Komatsu 930-4. Obviamente que eso también fue un análisis más que correspondía a un filtrado más fundamental. Y bueno, también para la estimación ya de los costos, para ver el caso de qué convenía más, si estimar los costos de capital, de operación y mantenimiento de la tecnología que ya estaba, la convencional diesel versus la adaptada. Hicimos estos dos estimación de costos para ambos casos y obviamente aquí se puede ver como el layout de lo que sería el diseño que hizo Anglo American en conjunto con Engie y Plug Power dentro del proyecto Rhino sobre el cual me basé en mi memoria. Hicimos la selección de la mina a cielo abierto como el caso de estudio para comprobar esta prefactibilidad en la mina Spence de BHP. Me guié sobre un trazado, un mapeo del camino a recorrer con respecto al camión de extracción. Los parámetros que afectan el consumo de combustible, esos son los que se ven aquí. Los que obtuvimos eran la resistencia por camino inclinado, resistencia a la rodadura, peso neto del vehículo cargado vacío, obviamente porque no iba a haber una misma performance del vehículo cargado versus vacío si iba en ascenso o descenso y cuánto era la velocidad del camión, lo cual obviamente era simulado por las fórmulas que vemos acá. Aparte de las curvas de rimpull, curvas de retardo, que son las dos principales curvas que rigen el comportamiento del camión en ascenso y en descenso. Y un poco ya como para ver los resultados, los parámetros operacionales del camión y costos de combustibles, son los que se muestran aquí. En general, se modeló la potencia de las ruedas, que era lo que nos interesaba, a través del modelo integral de consumo de energía de vehículos eléctricos basado en energía, que es la fórmula CPEM. Además del sistema de frenado energético regenerativo, también se modeló para así obtener cuánto era el consumo de combustible en todo el circuito que nos habíamos trazado. Y obviamente, esos siguen siendo los parámetros operacionales que obtuvimos. Y también comparamos ambos casos, cuánto era lo que se consumía en diésel y versus cuánto era lo que se consumía en el caso adaptado con celdas de combustible PEM más batería. Los resultados de viaje en camiones los podemos ver aquí, cuánto era lo que se iba a consumir por ruta de hidrógeno, cuánto iba a ser el consumo diario de hidrógeno y obviamente qué representaba eso en materia de costos. Y finalmente el consumo o el costo de consumo de hidrógeno anual, considerando la flota total que teníamos para convertir, los 1.043 que teníamos para convertir,
resultó en 3.915 millones de dólares al año, era lo que iba a costar hacer el retrofitting. Así como también hicimos la selección de celda de combustible PEM y batería. Tuvimos en realidad que elegir la PEM debido al estudio de mercado que hicimos con respecto a la tecnología, que era la más avanzada y técnicamente la más propicia, además del costo que significaba utilizar una batería en específico, la batería ion litio, que es también la que escogimos. Y bueno, aquí un poco también les muestro un poco de lo que sería el mismo estudio análogo técnico y económico que hicimos anteriormente, pero ahora para el caso diésel, que es como el escenario de tecnología convencional de los camiones, los Komatsu 930E-4. Y el costo de consumo de diésel anual en este caso era mucho menor, son 317 millones de dólares al año. Entonces, en general, lo que obteníamos con esto era que, obviamente, evaluando estos parámetros o estos análisis de comparativos para ambos casos, obtuvimos que al 2020, solamente por costos de almacenamiento, costos de recarga, costos de transporte de hidrógeno y por costos de la tecnología en sí y obviamente del electrólisis, de la tecnología de electrólisis, no convenía al 2020 en general invertir en este tipo de tecnología en Chile. Pero, sin embargo, al 2030, que es lo que obtuvimos un poco en las conclusiones, el escenario era mucho más favorable y debido a que el costo de compra de la celda de combustible disminuía, sobre todo que era uno de los costos de compra de la celda de combustible, los costos de adquisición de esta celda, disminuía continuamente hasta el 2030, siendo el 2030 el escenario en el cual convenía sí o sí frente a la tecnología convencional diésel, invertir en esta tecnología de hidrógeno más batería. Entonces, en general, las siguientes conclusiones que vimos también para incentivar que este escenario fuera propicio ya al 2030 y no se alargara más, es que en general se debía incentivar regulación de hidrógeno y veíamos una falta de instituciones financieras que impedían a fabricantes introducir tecnologías e integradores implementar soluciones de hidrógeno. También se analizó que faltaban asociaciones público-privadas y colaboraciones internacionales entre fabricantes, integradores y usuarios finales, que eran en general los que integraban los stakeholders de la cadena de valor del hidrógeno. Faltaba desarrollo I+D y para así abaratar los costos de producción de la celda de combustible PEM, además de que el sector minero se concluía que era uno de los mayores consumidores de energía en Chile, por lo tanto los proyectos dentro de este sector serían en general fundamentales para poder acelerar el proceso, para poder acelerar y abaratar el despliegue de la tecnología del hidrógeno. Entonces eso es más bien uno de los análisis de sensibilidad que hicimos con respecto a esta tecnología. Así que eso, muchas gracias por escuchar, espero que les haya quedado claro y les haya gustado.